nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, dispongamos el corazón para celebrar esta Santa Misa, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy ofrecemos esta misa para que el Señor reciba en el paraíso a Berta Reyes. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré un arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida.
Palabra de Dios. Camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. El Señor es bueno, es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos. Para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua, esa figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir como una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. También de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo
el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Per evangelica dicta, legiantur nostra delicta. Hoy es el primer domingo de la Cuaresma. Hemos comenzado este tiempo especial para nuestra fe el miércoles pasado con la imposición del signo de las cenizas, que no simplemente nos hablan de un tiempo de penitencia, sino también nos recuerdan nuestra fragilidad. Mientras nos imponían las cenizas, nos decían: recuerda que del polvo eres y al polvo volverás. Somos frágiles. No podemos sostenernos por nosotros mismos, necesitamos ser sostenidos por Dios. Por eso la primera lectura del libro de Génesis nos habla de esta alianza, donde Dios promete sostener la vida, porque la vida sin ese sostén de Dios está amenazada, se siente en peligro. Somos frágiles. Podemos de nuevo ser ahogados en el agua, pero no. Dios hace una promesa, pone un signo en el cielo, en el que dice: prometo proteger la vida creada, la vida que está sobre la tierra. En el Evangelio vemos cómo Jesús es impulsado al desierto, es empujado al desierto por el Espíritu. En ese desierto, desierto significa justamente eso, el despojo, la fragilidad, el vacío. Jesús se encuentra en comunión con todo el creado, dice que vivía en medio de los animales salvajes sin que le hagan daño, y los ángeles lo servían. Este servir de los ángeles representa la presencia del reino de Dios. Aún en ese desierto, en ese vacío, el reino está presente. Recuerden cuando Jesús cura a la suegra de Pedro, hemos escuchado este evangelio hace algunos domingos. Esta mujer, una vez curada, se levanta y se pone a servir. Jesús mismo, cuando se presenta, dice: yo estoy entre ustedes como el que sirve, yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿No? El servicio, como expresión del amor, es la presencia del reino. Pero hay un personaje más en el desierto. Aparece el demonio que quiere tentar a Jesús. En este texto de Marcos no hay un desarrollo de cuáles son las tentaciones, pero si nosotros vamos a los otros textos de los otros evangelios, vemos que el demonio lo quiere tentar con el dinero, con el poder. Serás dueño de estas naciones, dominarás estos pueblos, manda esas piedras que se transformen en pan. Quiere que Jesús no se sienta seguro solamente estando en la comunión plena en la que Dios nos pone, para que busque seguridades en cosas pasajeras, el poder, el dinero, el placer. Y esta es nuestra realidad. Nosotros buscamos siempre, estamos buscando constantemente seguridades en cosas pasajeras, frívolas. Y a veces las encontramos, nos sentimos muy seguros porque estamos jóvenes, porque tenemos dinero, tenemos un buen trabajo, tenemos una casa, porque hemos podido comprarnos un automóvil. Nos sentimos seguros. Sin embargo, providencialmente en este tiempo, por ejemplo, del coronavirus, también hemos hecho experiencia de que nada de eso es absoluto, todo es pasajero. Estamos en riesgo. Nada de lo que encontremos en este mundo que puede ser útil, bueno, seguramente que sí,
pero nada nos puede dar una seguridad absoluta. Estamos en las manos de Dios. Es nuestra única certeza. Estamos en las manos de Dios. Quien no entiende esto se desespera. Quien no entiende esto cae en un vacío y pierde el sentido de la vida, porque ¿para qué luchar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarnos si todo puede ser pasajero? Recuerdo, después de que pasó un poco la primera ola del coronavirus en Italia, donde yo vivía, muchas personas que tenían su negocio, que eran dueños, que tenían empleados, comenzaban a asistir a comedores de la iglesia porque habían quedado sin nada. Habían quedado sin nada. Siempre estamos en riesgo. La única certeza absoluta que podemos tener es la promesa de Dios. Dios cuida nuestra vida. Estamos en las manos de Dios. Aún en el desierto, aún cuando podamos perder todo y aún cuando tengamos la muerte muy cerquita, estamos en las manos de Dios. Ni un pelo se nos cae de la cabeza sin que Dios lo permita. Este es el mensaje del Evangelio. Y solamente después de esta experiencia de desierto, de esta experiencia de vacío, de renuncia a la tentación, de lucha contra el tentador para conservar esta comunión que viene del reino, Jesús puede salir a anunciar el Evangelio. Fíjense cómo muchas veces nosotros queremos hacer al revés. Queremos salir y anunciar el Evangelio sin haber hecho experiencia de Dios. Queremos salir a anunciar el Evangelio aun cuando estamos buscando seguridades en cosas pasajeras. Sin embargo, es al revés. El camino es entrar al desierto. Es ser conscientes que lejanos de Dios no tenemos nada, no somos nada. Es dejarnos empujar por el Espíritu al desierto para poder sentir desde el interior esa fuerza que nos hace necesitados del anuncio del Evangelio. No podemos callar lo que hemos visto y oído, dirán después los discípulos, los apóstoles. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres y siguen anunciando el Evangelio aun cuando son perseguidos, aun cuando son denunciados, aun cuando ponen en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque han hecho experiencia en el desierto de que solo pueden estar seguros en las manos de Dios. Les pueden quitar todo. Pablo dirá, mi única ganancia es Cristo. Todo he considerado basura, pérdida, si me quitan a Cristo. ¿Cómo conservar la fe en un momento difícil? ¿Cómo conservar la fe cuando me siento pobre, cuando me siento débil, cuando me siento en riesgo, amenazado? Porque primero he sabido hacer experiencia del desierto. Esta es la Cuaresma, queridos hermanos. De nada sirve que yo cumpla con mis ayunos, que yo rece mi Via Crucis, si no hago esta experiencia personal de despojo, de vacío, de quedarme solamente en las manos de Dios. Pero esto es una tarea personal. Nadie la puede hacer por mí. Tampoco debo decir, no, bueno, yo no voy a rezar el Via Crucis, no voy a hacer ayuno porque no estoy dispuesto. No, tengo que hacerlo. Pero como una experiencia personal de despojo de todas las frivolidades en las que estoy metido, para que eso pueda cobrar sentido salvífico en mi vida, para que eso pueda hablarle a todas las dimensiones de mi vida y decirle, tu única seguridad es Dios. De ese modo, si yo soy capaz de entrar en el desierto despojándome de las frivolidades de la vida, para abrazar la certeza de esta promesa de Dios que sostiene mi vida, yo voy a poder experimentar la Pascua, voy a poder anunciar el Evangelio, no como quien repite simplemente 3 versículos bíblicos que se aprendió de memoria, sino como quien habla de una vivencia personal, como quien habla de algo que conoce. El anuncio del Evangelio, queridos hermanos, no es
una clase de historia, donde yo voy a hablar de fechas y de datos. El anuncio del Evangelio no es una clase de teología, es compartir una experiencia de Cristo. Yo he conocido a Cristo, yo he experimentado a Cristo, yo he descubierto en Cristo el sentido de mi vida. A pesar de mi pecado, de mi debilidad, yo he descubierto que sin Cristo no puedo seguir viviendo. Y cuando esas palabras salen de lo profundo del corazón, transforman, tienen fuerza creadora, hablan al corazón del otro. Si no salen de una vivencia, de lo profundo del corazón, dice San Pablo, son como una campana que suena, ruido en el aire. Por eso pidámosle hoy al Señor que nos ayude a tener el valor de ir al desierto con Él. De que esta Cuaresma sea un camino de despojo, de renuncia voluntaria a las cosas que nos hacen sentir seguros, para que podamos entender en nuestra vida que la única verdadera seguridad está en Cristo, está en Dios. Cuando yo me encuentro en comunión con Dios, nada me puede pasar. Y todo lo que me pase no puede escapar de su voluntad. Siempre será para mi bien. Aunque no lo entienda, siempre será para mi bien. Pidámosle al Señor que nos acompañe, que nos anime a que podamos entrar en el desierto de la vida y que podamos con Él abrazar la cruz para poder también vivir con Él la gloria de la resurrección. Rezamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Juntos, en un solo bautismo que nos salva, llevemos nuestras súplicas ante nuestro Dios amoroso y compasivo. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, que mediante sus palabras y obras proclamen el Evangelio y nos guíen hacia una conversión durante este tiempo de Cuaresma. Roguemos al Señor. Por toda la humanidad, por todo ser viviente y por toda la tierra,
para que la alianza de Dios nos inspire a todos a renovar nuestro respeto por la vida en todas sus formas. Roguemos al Señor. Por las víctimas de inundaciones y de otros desastres naturales, para que sean tratadas con una atención compasiva por parte de sus líderes, los cuales deben mitigar y solucionar las devastaciones que ven a su alrededor. Roguemos al Señor. Por las personas que se preparan para recibir el bautismo en la Pascua, especialmente nuestros propios catecúmenos, para que encuentren respaldo y estímulo por parte de su familia de bautizados, sus amistades y vecinos durante su caminar hacia el Señor. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que estos 40 días que pasamos en el desierto cuaresmal nos fortalezcan en nuestra proclamación del Evangelio y en la construcción del reino de Dios. Roguemos al Señor. Que todos los seguidores de Cristo se unan en amor y verdad, respondiendo al llamado a entregarse juntos en generosidad y abundancia como una sola iglesia a través de nuestro compromiso con la campaña católica anual. Roguemos al Señor. Elevemos ahora las súplicas e intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Dios fiel y compasivo, tú quisiste hacer una alianza con nosotros para que todos seamos uno contigo. Escucha nuestras súplicas y ayúdanos a serte fiel. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte,
ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humildad y confianza recemos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de su boca. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Algún aviso? Al comenzar, sentado, por favor. Sí. Al comenzar nuestro camino de Cuaresma, después de experimentar un año de desafíos en busca de la brillante promesa de la resurrección que viene después de la oscuridad del Viernes Santo, recordamos que Cristo nos llama a la comunión. Si bien Jesús vino a llamarnos a cada uno de nosotros como individuos, a los que nos llama es a la comunión y unión sin límites de nuestra relación con Él y alimentada por los sacramentos que nos permiten convertirnos en su cuerpo, que es la Iglesia. Como católicos, creemos que yo soy la Iglesia, ustedes son la Iglesia, nosotros somos la Iglesia, juntos. Un gran ejemplo de esto es nuestra cooperación y participación colectiva como individuos y como parroquia en nuestra campaña católica anual. Cada año la campaña católica anual apoya los ministerios y programas de la Iglesia que van más allá de las capacidades de cualquier persona o parroquia y que nos une a la misión de Cristo. Ahora más que nunca, enfrentados por el efecto de la pandemia del COVID-19, las necesidades de nuestras comunidades son mayores y necesitamos que todos apoyen la campaña católica anual de cualquier manera que puedan. Es Jesús quien nos pide que alimentemos a los hambrientos, visitemos a los encarcelados y les demos la bienvenida al inmigrante extranjero, tal y como lo hace la campaña católica anual aquí en Brooklyn y Queens. Dice la Sagrada Escritura que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Como sus discípulos misioneros aquí, en esta parroquia de San José, se nos anima a compartir nuestra fe con el mundo, dando con amor y compasión a todos, unidos en la misión de Cristo juntos. La campaña católica anual es el vehículo principal para recaudar los fondos necesarios que permitirán a nuestra comunidad de la Iglesia en Brooklyn y Queens prosperar como el cuerpo de Cristo, y necesitamos que usted sea parte de él. Oremos para que la campaña católica anual del 2021 tenga éxito, tanto en permitirnos acercarnos con amor a los necesitados como en unirnos en Cristo como Iglesia. Espero que se unan a mí y a esta parroquia en proclamar el Evangelio de Dios, participando en la campaña católica anual 2021. Recordamos que todos juntos somos la Iglesia. Les recordamos también que deben escanear el código QR para completar el formulario en cumplimiento de las normas vigentes, ese código que van a encontrar en algunos folletos que están pegados en la pared o en los bancos. Si desean apoyar a nuestra parroquia haciendo una donación usando el teléfono móvil, pueden hacerlo enviando la palabra domingo al 973-447-3888. Muy bien, hoy también, antes de la bendición, vamos a presentar y a dar una bendición especial a un nuevo integrante de nuestra comunidad.
¿Cómo es el nombre? ¿Cómo? Dalai. Bueno, recibimos a Dalai con un aplauso. Nos ponemos de pie para recibir la bendición final. El Señor esté con ustedes. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen a Dios con la vida, vayan en paz.